día de hoy vamos a hablar del influjo de la filosofía griega en el pensamiento del cristianismo primitivo. Entre los antiguos griegos era conocida la correlación entre el cosmos y el hombre, entre el macrocosmos y el microcosmos. Con el cristianismo se introdujo la idea de que existe un vínculo ineludible entre Dios y el hombre. En el pensamiento cristiano se ha asimilado que la humanidad es imagen y semejanza del Dios vivo. Por tanto, el hombre singular y el género humano son la representación más fidedigna de Dios ante toda la creación. En la segunda mitad del siglo II, Teófilo, obispo de Antioquía, aseveraba: si me dices, muéstrame a tu Dios, yo te replicaría, muéstrame a tu hombre y yo te mostraré a mi Dios. Con imagen y semejanza de Dios se quiere aducir que la humanidad es propensa del conocimiento claro de las cosas divinas en aras de que éstas sean aplicadas en todo ámbito del dinamismo existencial humano, en el comportamiento, en la conducta, en la valoración moral y en el entramado político. El conocimiento natural de la divinidad es universal, en tanto que la racionalidad cobija a hombres y mujeres de todas las latitudes del orbe. Dios ha dejado una marca indeleble en todo el conglomerado de elementos que pueblan el cosmos, y las huellas de su omnipotencia, belleza e infinitud quedaron plasmadas tanto en el ser de la naturaleza, así como en la racionalidad de los seres humanos. El Concilio Vaticano I arguyó que el hombre está capacitado para conocer a Dios a través del uso de la razón. Platón narra el origen de los seres vivos diciendo que estos brotaron de las entrañas de la tierra, mientras que a Epimeteo, el titán, correspondía adornar a cada ser de la naturaleza. Cuando llegó el turno del ser humano, el titán se dio cuenta de que ya no le quedan dones y cualidades para engalanarlo. Prometeo anticipa que el hombre se enseñorea sobre las plantas y sobre los animales, pero no goza de fuertes garras o temibles dientes. Se halla totalmente inerme, inofensivo. Esa criatura inviable estaba condenada de antemano a la extinción. Con el fin de propiciarles a los hombres una buena vida, Prometeo robó el fuego a los dioses, a Palas Atenea y a Hefesto, es decir, a la deidad representante de la mesura y de la justicia, y al dios encargado de los elevados conocimientos técnicos. Así, hombres y dioses quedaron vehementemente emparentados y estrechamente coaligados. La humanidad, según esto, estaría facultada para adentrarse en los resquicios de eternidad que subyacen en el interior de las cosas, a la vez que se encontrarían sujetos dependientemente de la divinidad. Platón infería que existe una sinegeia del alma humana con la divinidad, lo que quiere decir una participación irreductible de lo humano con lo divino. Cualquier tipo de conocimiento devela cierto grado de parentesco o connaturalidad con el objeto conocido. Dentro de esta cosmovisión, antes de que el alma cayese en el cuerpo, ya había contemplado anteriormente a toda la procesión de dioses y había contemplado la bondad, la verdad y la belleza que se ven reflejadas de manera aparente o imperfecta en el mundo. La misión, pues, de la humanidad consistiría en avisorar las ideas supracelestes, haciendo remembranza de aquel pasado idílico de donde su alma había sido desgarrada. En este proceso habría de someterse a la catarsis o purificación para desentenderse del contagio corporal y adquirir homeosis o semejanza con la divinidad. En el panteísmo cósmico de los estoicos se colige que el hombre es del mismo genus que la divinidad. Por tanto, el hombre está en la capacidad de ordenar su mente, su cuerpo, sus voliciones y la vida política siguiendo el modelo arquetípico de ordenamiento cósmico. Vivir de acuerdo con la naturaleza
naturaleza conlleva a introyectar plenamente la armonía, los ritmos y las regularidades observables en el universo. En la vida cristiana, la filiación divina a través del Hijo se incardina como el fundamento de la fe. El reino de Dios es una familia sobrenatural con un carácter omniabarcante que se da gracias a la aceptación de la gracia y a la vinculación de los fieles a través del bautismo. El hombre regenerado por el bautismo es revestido de la condición de hijo de Dios, pues a través de la acción sacramental se introduce en una comunidad creyente y con ello adquiere una seguidilla de compromisos éticos y existenciales que ha de entablar en su íntima relación con Dios y a nivel intrapersonal e interpersonal. El pensamiento cristiano hunde sus raíces en el hecho de que el Logos de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo presenta el primer capítulo del libro de Juan. Joseph Ratzinger entiende por Logos que Dios es preexistente y su acción racional y su voluntad libre son los propiciadores de todo cuanto existe. A través de su palabra, Dios dota de una estructura lógica y coherente al mundo y a su vez le da a cada cosa sentido, dirección y finalidad. El pensamiento divino es, en este orden de ideas, configurador de la realidad, y este acto inteligente le ha dado a todo el mosaico de cosas interrelacionadas en el universo un fundamento y un ordenamiento. Ahora, no se podría reducir el pensamiento divino a una abstracta, indiferente y fría cavilación matemática absolutamente alejada de la existencia humana, sino que es básicamente relación. Pensamiento, libertad y amor se encuentran íntimamente unidos. Frente a este respecto dice San Agustín: así como mi palabra alcanzó tu comprensión sin dejar de estar en mi mente, incorde meo, así el Verbo llegó a nuestro entendimiento sin apartarse de su Padre. Mi palabra estaba en mí y se hizo voz. El Verbo divino estaba en el Padre y se hizo carne. Joseph Ratzinger complementaría esta posición. En el principio era el Logos, la razón creadora, la energía de la inteligencia de Dios, la fuerza comunicadora de sentido del conocimiento divino. Solo a partir de este comienzo puede entenderse correctamente el misterio de Cristo, en el que la razón se hace visible como amor. La primera expresión de la fe nos dice entonces: todo lo que existe es pensamiento hecho realidad. El espíritu creador es el origen y el principio que fundamenta todas las cosas. Todo cuanto existe es racional en su origen, en cuanto que procede de la razón creadora. En el Logos está contenida la inteligencia, el diálogo, el amor y el encuentro. En él hay conocimiento, comunicación y verdad. Así Cristo se encuentra ineludiblemente unido a Dios, y la participación humana gracias a la filiación con el Hijo hace que en cada hombre se refleje, se proyecte y se logre ejecutar tal racionalidad divina. Hay una evidente correlación entre las primeras líneas del libro del Génesis y el prólogo del Evangelio según Juan. Dios crea mediante su palabra. Su accionar no está ligado más que a su propio intelecto creativo, y es su palabra la que mantiene la cohesión y la unidad de toda la creación. Esta regularidad bella, impuesta a todo cuanto ha sido creado, se ve reflejada en la progresión conceptual y el ordenamiento lógico propiciados en la mente de los hombres. Heráclito había hecho hincapié en que el hombre está emplazado entre el Logos divino y el Logos cósmico, que es objeto inteligible, propicio de ser predicado por la palabra humana. Esta analogía será tomada también más adelante por Aristóteles, quien definía al hombre como zoon logon ekon, que ha sido traducido a la vez como Homo loquens y Homo sapiens, esto es, como ser racional dotado de la palabra. Desde antaño se ha pensado que el pensamiento se sublima en la palabra y que el lenguaje es codependiente de la cognición humana. No se puede hablar de lo que no se conoce y de algo frente a lo cual no existe referencialidad alguna. El hombre participa
del acto creativo de Dios, haciendo un uso responsable de su razón, creando las condiciones subjetivas y objetivas para la dignificación de la vida individual y colectiva. El hombre es libre porque no está irremediablemente encarcelado en sus pulsiones más elementales y puede direccionar sus pensamientos y acciones a fines más elevados. Asimismo, como Dios, el hombre es un ser comunicativo que exterioriza sus intenciones en un sistema de lenguaje común para poder edificar el entramado de la realidad. El Verbo es la mediación perfecta entre Dios y la humanidad. Es la historia de la salvación puesta a la vista de todos. El pueblo judío reconocía que las palabras eran más que herramientas comunicativas, pues éstas realmente acercaban a los hombres hacia la trascendencia. El lenguaje es sagrado por el mero hecho de ser utilizado por Yahvé para revelarse ante su pueblo. Por ello, tiene un valor místico. Para los judíos, lo mismo que para los pueblos que les circundaban en la antigüedad, la palabra tenía una eficacia en sí misma. La palabra proferida por Dios salvaguarda una eficacia real. Esta crea la historia, da pautas de conducta y comportamiento, ofrece lineamientos éticos, exhorta a la acción, contiene el tiempo profano y el tiempo sagrado. La palabra reclama respuesta y reciprocidad. Las palabras no son sonorus flatus vocis, sino que unen de manera inmediata a Dios con el hombre a partir de un conjunto de prácticas que van de parte y parte. Aquí hay un dinamismo de llamada y de respuesta. La razón alcanza su plenitud en el ámbito de la fe, y la fe se vivifica gracias al marco de experiencias otorgado por la razón. Ratzinger dice: pienso que para esto han de recorrerse distintos caminos. En primer lugar está el camino que Pablo propuso en el Areópago, que es partir de ese saber previo sobre Dios, apelar a la razón. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, dice allí Pablo. En él vivimos, nos movemos y existimos. La fe cristiana apela a la razón, a la transparencia de la creación respecto a su creador. La religión cristiana es religión del Logos. En el principio era la palabra. Así traducimos la primera frase del Evangelio de Juan, que por otra parte remite intencionalmente a la primera frase de toda la Biblia, al relato de la creación por la palabra. Pero palabra, Logos, en sentido bíblico, significa también razón, su poder creador. El cristianismo va a recurrir a las figuras del filósofo y del buen pastor para referirse a Jesús. Estas son las dos alas de la pedagogía cristiana, la fe y la razón. La razón se transforma en un cálculo frío y sin vida cuando se destaja de ella todo su contenido vital. La fe no puede dar cuenta de sí misma, es mero sentimentalismo. El pensamiento griego había adquirido un cariz de universalidad desde el siglo III antes de nuestra era, gracias a las campañas militares de Alejandro Magno. Con la imposición de una institucionalidad helénica, también se inmiscuyó una visión de mundo muy particular, revestida con sus propios conceptos, figuraciones lógicas e imaginarios colectivos. Por ejemplo, entre los griegos antiguos, principalmente entre los pitagóricos, era común utilizar la figura de los dos caminos para señalar cuál era el sendero piadoso que debía de ser transitado. Hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte, pero muy grande es la diferencia entre los dos caminos. El camino de la vida, pues, es este: primero, amar a Dios que te creó, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que no quieras que te suceda a ti, tú tampoco se lo hagas a otro. Este texto fue sacado de la Didaje de los Apóstoles, que fungió como una especie de catecismo para los primeros cristianos. Otro texto antiguo muy diciente es el Pastor de Hermas, que se presume fue redactado hacia el año 80 de la Era Común, en donde el autor utiliza categorías clásicas como la mesura y la templanza, que indica como virtudes importantes para que el hombre no sea esclavizado por el mundo, dice este texto. Pero
pero abstente del exceso de negocios y nunca caerás en pecado alguno, porque los que están ocupados en exceso pecan mucho también, siendo distraídos de sus ocupaciones y en modo alguno sirven a su propio Señor. ¿Cómo es posible, preguntó él, que un hombre tal pueda pedir algo del Señor y recibirlo, siendo así que no sirve al Señor? Porque los que le sirven, estos recibirán sus peticiones, pero los que no sirven al Señor, estos no recibirán nada. El cristianismo primitivo, al igual que las diversas escuelas filosóficas, se valió de la figura del maestro que revelaba a sus educandos las verdades ocultas que subyacen a la realidad. Pablo, en el Areópago, se dirige ante un público culto de estoicos y epicúreos. Cita un verso del poeta griego: porque somos linaje suyo. Sus argumentos son en gran parte estoicos y están calculados para convencer a un entendimiento educado en la filosofía. En un texto apócrifo intitulado Hechos de Felipe, se pone en boca del apóstol Felipe la idea que reza que el cristianismo es el continuador de la paideia griega. Frente a este respecto, San Clemente Romano arguye que así como el universo sigue un ordenamiento predeterminado por Dios, también la enseñanza de la fe debe encuadrarse a través de una estructura bien reglamentada. Dice él: los cielos son movidos según sus órdenes y le obedecen en paz. Día y noche realizan el curso que Él les ha asignado sin estorbarse el uno al otro. El sol y la luna y las estrellas movibles dan vueltas en armonía según Él les ha prescrito dentro de los límites asignados, sin desviarse un solo punto. La tierra, fructífera en cumplimiento de su voluntad en las estaciones apropiadas, produce alimento que es provisión abundante para hombres y bestias y todas las criaturas vivas que hay en ella, sin disentir en nada ni alterar nada de lo que Él ha decretado. Además, las profundidades inescrutables de los abismos y los inexpresables estatutos de las regiones inferiores se ven constreñidos por las mismas ordenanzas. El mar inmenso, recogido por obra suya en un lugar, no pasa las barreras de que está rodeado, sino que según se le ordenó, así lo cumple. Porque Él dijo: hasta aquí llegarás, y tus olas se romperán dentro de ti. El océano que el hombre no puede pasar y los mundos más allá del mismo son dirigidos por las mismas ordenanzas del Señor. Las estaciones de la primavera, el verano, el otoño y el invierno se suceden la una a la otra en paz. Los vientos, en sus varias procedencias en la estación de vida, cumplen su ministerio sin perturbación, y las fuentes de flujo incesante, creadas para el goce y la salud, no cesan de manar, sosteniendo la vida de los hombres. Todas estas cosas, el gran Creador y Señor del universo, ordenó que se mantuvieran en paz y concordia, haciendo bien a todos, pero mucho más que al resto, a nosotros, los que nos hemos refugiado en las misericordias clementes de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria y la majestad para siempre jamás. La concordia era venerada en el Imperio Romano como una deidad. Se alentaba a seguir con costumbres pacíficas por el bien de la civitas. La paz era anhelada como precondición para un refinamiento de las costumbres y la subsecuente implantación de la justicia. Pablo ejemplifica esto en 1 Corintios capítulo 12, versos del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. La unidad de lo múltiple es lo que coadyuva a la cohesión de la vida comunitaria. Jager aduce: San Clemente utilizó una fuente estoica en este caso, como puede verse claramente por numerosos indicios. Tal fuente
era una alabanza entusiasta de la paz y la armonía como señora que gobierna a toda la naturaleza desde el día y la noche y los movimientos ordenados de los cuerpos celestes hasta las criaturas más pequeñas, hormigas y abejas, por ejemplo, con su maravillosa comunidad social. San Clemente tenía en su cabeza el ordenamiento político-social de las antiguas polis griegas, en donde la eclesía o asamblea de los ciudadanos conjugaba a todos los miembros de acuerdo con sus funciones y con sus talentos, teniendo como horizonte el bien común. Los primeros cristianos ya salvaguardaban conscientemente la idea de que la iglesia como congregación de fieles es el cuerpo místico de Cristo y cada persona estaba irreductiblemente atañida a sus coetáneos por un vínculo de solidaridad y de servicio. El santo romano también apela a valores que para él son dicientes en aras a la consecución del reinado de Cristo en la tierra, como lo son la disciplina y el carácter templado. Dice él: alistémonos pues, hermanos, con toda sinceridad en sus ordenanzas intachables. Consideremos los soldados que se han alistado bajo nuestros gobernantes, de qué modo tan exacto, pronto y sumiso ejecutan las órdenes que se les ha dado. No todos son perfectos, ni jefes de millares, ni aún de centenares, ni de grupos de 50, ni absolutamente nada, sino que cada hombre en su propio rango ejecuta las órdenes que recibe del rey y de los gobernantes. Los grandes no pueden existir sin los pequeños, ni los pequeños sin los grandes. Hay una cierta mezcla en todas las cosas y por ello es útil. Pongamos como ejemplo nuestro propio cuerpo. La cabeza sin los pies no es nada. Del mismo modo, los pies sin la cabeza no son nada. Incluso los miembros más pequeños de nuestro cuerpo son necesarios y útiles para el cuerpo entero, pero todos los miembros cooperan y se unen en su misión para que todo el cuerpo pueda ser salvo. Clemente pinta un mosaico de virtudes estoicas que estaban en boga por ese tiempo entre varias personas cultas del imperio. El cristianismo primitivo tenía varios rasgos de idealismo ético. Las largas y fuertes declaraciones sobre la concordia y la unidad que encontramos en la carta de la Iglesia romana revelan la convicción fundamental de que la religión cristiana, si quiere formar una verdadera unidad, requiere una disciplina semejante a la de los ciudadanos de un estado bien organizado, penetrados por un mismo espíritu común a todos sus miembros. Muy probablemente los corintios eran una comunidad culta y el hincapié hecho por el sucesor de Pedro a una ética social y a una politeia cristiana arraigadas en una jerarquía cosmológica da cuenta del grado de sofisticación filosófica a la cual estaba acostumbrada la comunidad. Jagger insiste: la paideia griega había hecho lo mismo, pues siempre hacía derivar sus reglas sobre la conducta humana y social de las leyes divinas del universo, a las que se daba el nombre de naturaleza o physis. Para los antiguos maestros del mundo griego y romano, la teoría y la praxis deberían ir juntas. El comprender los fenómenos naturales, sus leyes y funcionamiento debe verse reflejado en la formación de un estilo de vida y unas normas de convivencia cívica igual de coherentes y racionales que la misma vida natural. Ya para el siglo III, los grandes maestros de los catequistas, Clemente Alejandrino y Orígenes, procuraron por explicar racionalmente el contenido de las Sagradas Escrituras, empleando las argucias y las herramientas del mundo platónico. Este tipo de esfuerzos eran comunes entre los paganos. Aristóteles decía que los mitos de la religión popular eran prefiguraciones del motor inmóvil. Porfirio y Plotino echaron mano de Homero para mostrar la progresión filosófica desde el mito hasta la razón, e incluso en el mundo judío, Filón de Alejandría argumentó que podría explicar al Dios de Israel y a la ley a
a partir de coordenadas filosóficas. Orígenes defendió a la Biblia de los ataques paganos que decían que eso era mitología y superstición. El filósofo cristiano ocupó el método de los estoicos, que defendieron la teología homérica de las encrucijadas racionalistas. Básicamente, este método consistía en mostrar los significados alegóricos y espirituales de las enseñanzas religiosas. Los textos de la Biblia eran leídos como ejemplos transparentes de grandes verdades éticas y metafísicas. En su Pedagogo, Clemente Alejandrino forja una imagen de Cristo como una figura arquetípica del maestro bueno. Para Clemente, la filosofía era una preparación de la teología y el entendimiento filosófico fue la antesala preparatoria para la gnosis cristiana. Orígenes y Clemente concluyeron que el hombre, al ser creado libre, voluntariamente podría optar por el bien y no por la apariencia de bien, por el ser en vez de por el no ser. Para Orígenes, Cristo era el gran maestro y en este aspecto su concepción del cristianismo como paideia de la humanidad le permitía mantenerse cerca de la escritura y de la imagen que los evangelios dan de Jesús. Ahora bien, Cristo no es un maestro humano, sino el Logos encarnado, es decir, alguien que logró su estatuto de maestro no por la veneración de los hombres, sino por su propia naturaleza divina, que decidió deliberadamente acercarse a la humanidad. Dios es el pedagogo del universo. Ho theos pedagogeiton cosmon, decía Platón en el libro de las leyes. Para Orígenes, Cristo es el educador que transfiere estas ideas sublimes a la realidad. Orígenes veía en la historia una providencia que poco a poco se iba cumpliendo. Los estoicos habían introducido el concepto de pronoia, una providencia divina que cuida al mundo y a la humanidad. Veían pruebas de ella en la naturaleza entera del cosmos. Sus leyes eternas revelan al Logos divino que lo penetra todo. Orígenes encuentra pruebas de este Logos y de esta providencia en la historia de la humanidad y pinta un cuadro de la historia que comprende y reúne los hechos tanto de la historia bíblica como de la historia del pensamiento griego. Así, la paideia es el cumplimiento gradual de la divina providencia. En este orden de ideas, Dios despliega una pedagogía entera en toda la historia de la salvación. Su acción providente se entronca hasta con el último resquicio, hasta con el último rincón de vida profana y explaya su majestad sobre esta. El alma o psique aspira al hogar eterno. El espíritu o neuma dirige tal aspiración por ser la parte esencial y participativa de lo humano en lo divino. Y por último, el cuerpo o soma debe cumplir una función vehicular que facilita o media en la realización del alma guiada por el espíritu. Hay entonces una distinción entre la carne, sarx, y el cuerpo, soma. La carne es perecedera y está sometida a la finitud. En cambio, el cuerpo puede ser espiritualizado al alcanzar su dimensión trascendente en relación consigo mismo y con sus semejantes. Hay una interdependencia entre la corporalidad y sus aspectos de orden espiritual. El cuerpo no puede estar disgregado de la estirpe celestial a la cual pertenece, y el reino soberano de Dios se materializa en los circuitos sociohistóricos que edifican la vida humana. En la medida en que el cuerpo siga un equilibrio y se ajuste disciplinadamente a los mandatos del espíritu, este será saludable y ordenado. La eternidad está coaligada a ese cuerpo capaz de seguir consecuentemente la unidad psicosomática. Este cuerpo es expresión transparente de su propia individualidad y personalidad y se constituye en medio para exteriorizar y hacer explícita la bondad que bulle. Es ese cuerpo sano el lugar en donde opera la transformación que lo convertirá en un cuerpo espiritual.
Cristo asumió la corporalidad natural y con ello se sometió a las mismas condiciones existenciales de todo ser humano. No obstante, en su resurrección en cuerpo y alma, ha vencido las ataduras de la muerte, superado la rapacidad mortal de la carnalidad desaforada, y a través de este hecho se transformó en el arquetipo de todo el género humano, un modelo a seguir. En el mundo terrenal, nuestro Señor ejecutó con celeridad y profundidad diversidad de actos que son el testimonio más fiel de la vida eterna y una antesala a la plenitud total de la creación. Los hombres son imbuidos en la realidad divina cuando se mueven, viven y desarrollan su esfera experiencial en el cuerpo místico de Cristo. Congregarse en la comunidad de fieles exige un compromiso a nivel individual y comunitario de cada creyente. El conocer a Dios precisa de una respuesta ética y política. Cada ser humano funge como una totalidad concreta que se pone al servicio de los demás, y tal ejercicio solidario constituye una totalidad mística en donde cada uno cumple una función según sus talentos. La materialidad inmediata queda revestida de un hálito divino cuando los seres humanos se conjugan en actos sacramentales que van configurando una corporalidad espiritualizada, lo que era denominado entre los primeros cristianos como el soma neumaticón. El alimento eucarístico, es decir, la participación del banquete celestial de la carne y sangre del Señor, simboliza el deseo de domesticar la vida animal inmediata y domeñar desde su educación paideia hasta sus pasiones, tumos y pensamientos noesis y sus relaciones interpersonales, todo esto con miras a la regencia de unas reglas de conducta predispuestas para la preservación de la eternidad. Estas condiciones exigen la presencia y participación permanente de una institución reguladora de la vida, tanto individual como comunitaria, que mire vehementemente el cumplimiento del compromiso que Dios ha adquirido con el hombre y viceversa. No existe una dualidad sustancial, esto lo recalca el pastor de Hermas. Ante todas las cosas, cree que hay un solo Dios, el cual creó el universo y lo dispuso e hizo todas las cosas del no ser al ser. Clemente Alejandrino complementa: aquel que es verdaderamente omnipotente, creador del universo y Dios invisible. Él mismo hizo bajar de los cielos su verdad y su palabra santa e incomprensible, y la aposentó en los hombres, y sólidamente la asentó en sus corazones. Y eso no mandándoles a los hombres, como alguien pudiera imaginar, alguno de sus servidores, o a un ángel, o a un príncipe, alguno de aquellos que gobiernan los cielos o la tierra, sino al mismo artífice y creador del universo. Dios crea al mundo a través del Logos como un acto de bondad y generosidad. A partir de este instante, el mundo celeste se convierte en un espacio de acción mediático entre Dios, Logos, mundo, hombre. La educación está direccionada a hacer que los hombres reconozcan su semejanza homoiosin con Dios, pero también hace factible reconocer el peso del pecado que ha de servir como aliciente para entender la propia debilidad y emprender una carrera hasta asemejarse con Dios. El cristiano tiene que aparecer como alguien desapasionado por el mundo, pero que puede hacer uso de este con gratitud para así dirigir su propia finalidad, algo que rebasa y trasciende lo inmediato. San Clemente Alejandrino afirma: Dios dotó al hombre de libertad y de soberano poder, que en griego traduce teneso usian eleuterian kai curian, para vivir como él ha elegido y también para rechazar ser esclavo y sujeto de la necesidad. En tanto que los animales son movidos por los impulsos y apariencias y los objetos inanimados por transferencia o manipulación, el hombre es capaz de discriminar y escoger entre alternativas, considerando la moral desde la conducta individual. Pecado y culpabilidad corren por cuenta del querer humano. Esencia de la filosofía moral de Clemente
La culpa es proporcional a la extensión de ese querer. Por lo tanto, hemos de ver cómo la filosofía griega y la filosofía también que se desarrolló en el mundo romano jugaron un rol preponderante dentro de la configuración del pensamiento en el cristianismo primitivo.